Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí compartiendo data de Costa Rica finalmente. En compañía de Pascual Roché, quien es nuestro director de Costa Rica. Así que bueno, sin más, vamos arrancando. Tenemos, la verdad, bastante información para compartirles en el día de hoy. Y empezando pues con cómo vamos Costa Rica, arrancamos un poco con el panorama económico. Adelante, Pascual. Muy buenas tardes a todos los que se han conectado desde Costa Rica y seguramente desde otras regiones. Para empezar un poquito este Talks de Costa Rica, que en este caso hemos concretado al sector del Valle Central para tener un poquito una perspectiva de qué está pasando en el panorama inmobiliario en la zona GAM y un poquito más ampliado del Valle Central. Entonces, siempre empezar un poquito por dar una pincelada por los aspectos económicos para saber cómo estamos. Aparte de los aspectos económicos, un punto importante es analizar cómo está el tema poblacional y la generación de nuevos hogares. Si bien podemos detectar que la mayoría de nuevos hogares o donde se ha potenciado más han sido en las zonas de la periferia, cabe destacar que a pesar de zonas más pequeñitas como Santana, San Pedro, La Uruca, que muestran una tasa de crecimiento más elevada, zonas como Alajuela, Desamparados y Alajuelita, pese a no tener una tasa de crecimiento tan grande, sí absorben la mayoría de aumento de estos hogares dentro del Valle Central.
También un dato a destacar importante es que si bien había una dinámica entre vivienda propia y vivienda alquilada en todas estas regiones, de un 70% de vivienda propia y un 30% de vivienda alquilada, empezamos a detectar una tendencia, sobre todo muy enfocada en los sectores de la zona centro, que empieza a desequilibrarse a un 50%, 50-50, 40-60 entre vivienda propia y vivienda de alquiler, que creo que va a ser una dinámica que va a ir al alza el tema de la vivienda en alquiler. Siguiente, por favor. Analizando un poquito qué ha pasado con el Producto Interior Bruto en el país, si bien a causa de la pandemia bajó en estos últimos años de ese 8% que teníamos y ese crecimiento exponencial, sí, la buena noticia es que el país ha conseguido en estos 2 últimos años mantener un equilibrio positivo entre un 3 y un 4%, manteniendo ahí una tendencia bastante regular. Siguiente. De cara a la inversión extranjera en el país, hemos visto que en los últimos años ha habido un crecimiento muy exponencial de la inversión extranjera, casi superando o doblando la de años posteriores. Destacar únicamente que sí, el gran porcentaje, casi un 85% de esa inversión es de Estados Unidos frente a porcentajes mucho más pequeños de otras regiones. En el indicador mensual de la actividad económica vemos que también ha habido una caída de lo que veníamos teniendo en años antes de la pandemia. No obstante, hemos mantenido un porcentaje bastante positivo respecto a años anteriores. Cabe destacar que las actividades terciarias y actividades de transporte son las que se llevan un porcentaje más alto. No obstante, a pesar de que en un porcentaje menor la construcción y el sector inmobiliario se mantienen con un porcentaje pequeñito, pero en positivo. Recapitulando un poco los puntos del panorama económico, el crecimiento de los hogares se ha registrado en las zonas norte, que es Heredia, San José Norte, Alajuela principalmente, zonas de gran extensión y de densidad poblacional, donde la tierra es más barata, lo cual obviamente facilita el desarrollo de vivienda horizontal principalmente, ¿no? Podemos también destacar que se está generando una dinámica de mayor demanda hacia la vivienda de alquiler en las zonas del centro de San José, pasando de un 25% a un 40% de viviendas alquiladas en el total de la población. La economía de Costa Rica ha mostrado crecimiento constante, impulsado principalmente por el sector terciario, y aquí pues obviamente terciario nos referimos a comercio, transporte, actividades de alojamiento, información, comunicación y también las inmobiliarias, en donde pues vemos que ha apoyado todo esto por una gran inversión pública en infraestructura en los últimos gobiernos. Es decir, el crecimiento ha sido constante, pero principalmente impulsada por esta inversión pública, ¿no? La inversión extranjera directa permanentemente está presente en la economía, promediando un crecimiento del 9% en los últimos años, proveniendo principalmente de Estados Unidos, como mencionó Pascual. Se proyecta desarrollo de nuevas localizaciones para el sector terciario y servicios en ubicaciones próximas a grandes infraestructuras. El aeropuerto Juan Santamaría, con conexión a la autopista Bernardo Soto, recién ampliada, ayudará al desarrollo de la zona colindante del sector, lo que es Grecia, La Garita, San Ramón, mientras que en el aeropuerto de Liberia se convierte en un nuevo polo de desarrollo industrial y de servicios muy enfocado a capital extranjero, apoyado obviamente por el sector turístico, ¿no? Esto obviamente permite, cuando empezamos a ver estos desarrollos hacia las afueras, permite obviamente la compra o evaluación de terrenos de grandes extensiones que a su vez nos permiten la planificación de mejores ciudades, ¿no? Este proyecto que ven por detrás es un proyecto que hemos desarrollado, en Panamá, pero con la gran ventaja de que pues al tener mayor terreno, pues permite sí una gran planificación.
Siendo este un proyecto de 1.500 hectáreas, se diseñó por fases y por etapas, y esta primera etapa, que son creo que 300 hectáreas, nos permite el desarrollo por fases posteriormente, y pues aquí podemos ver de manera planificada cuál va a ser su desarrollo en los próximos 11 años, la cantidad de viviendas que se estima desarrollar, comercio, cuál va a ser la reserva comercial a futuro, el tema del mismo Parque Central, que es uno de sus anclajes principales, cómo se van a desarrollar las etapas, cuántas hectáreas se van a desarrollar al principio, así como la necesidad de colegio y la estación de policía que también marcó alto en los estudios. Esto pues a través de una planificación teniendo como eje temático un ecodistrito familiar que a manera de planear esto permite entonces no solamente planearlo de manera privada, sino trabajar con el Estado haciendo un balance público-privado en donde podemos ver la participación de temas ecológicos, de educación, de comercio, de familia, de vivienda, obviamente, como mencioné, el tema de seguridad que es tan relevante en esa zona, comunidad y deporte, ¿no? Esto nos ha permitido en los últimos 4 años desarrollar 5 proyectos, 4 proyectos ya activos en venta y un quinto proyecto que está próximo a salir a ventas. También una de las grandes, digamos, elementos diferenciadores del proyecto ha sido que toda esta planificación ha permitido que otros players de la industria inmobiliaria se unan al esfuerzo, también adquiriendo tierra, comprando tierra para el desarrollo, y de esta manera poder colocar la tierra, que siendo una gran extensión, pues es importante ir desarrollando conjuntamente con otros desarrolladores, ¿no? Esto pues muestra un poco la clasificación que se definió por tipo de producto, buscando pues que no existiese una canibalización y que cada producto tuviese su mercado, su nicho por nivel socioeconómico, pero también entendiendo etapa de vida, tipo de comprador, gusto y preferencias, ¿no? Esto obviamente no puede ser solamente un tema hacia la infraestructura del proyecto, el planning del proyecto a nivel macro, sino también hacia su interior, hacia su producto nuclear. Y uno de los grandes diferenciadores de este proyecto fue que pues las casas pasaron por un ejercicio de un concurso arquitectónico para el primer producto que se desarrolló, en donde en vez de hacer las casas típicas de proyectos de vivienda de, digamos, que nosotros llamamos en hilera o sí, proyectos en hilera, que son casas que van típicamente entre 70.000 y 100.000, que son, nosotros le llamamos en hilera o en borradores, que son prácticamente casas más largas que anchas, rectangulares en vez de cuadradas. Nosotros a este proyecto lo que decidimos fue invertir esa regla, digamos, ofreciendo un producto diferenciado en donde pues tienes mucho más frente que fondo, ¿no? Entonces, para efectos del nicho al que nos estamos dirigiendo, que es un nicho muy aspiracional, esa casa luce como el doble de tamaño de la casa típica y tiene el doble del tamaño del patio, a pesar que son los mismos 300 metros cuadrados, ¿no? En vez de tener 8 metros de frente por 34, 35 de fondo, es una casa que tiene 18 metros o 19 metros de frente por 16 o 15 de fondo, pero se genera ese doble espacio, ¿no? Y así terminó luciendo esta casa. Ahora no nos podíamos quedar ahí, teníamos que diseñar obviamente para futuras etapas, y bueno, se desarrolló entonces bajo este concepto del Share Garden otro tipo de producto en donde también le pegamos al mercado con un producto distinto, pero ahora sí en una nueva etapa. Esto que son los que llamamos nosotros jardines compartidas. Es bastante interesante la distribución. Tienes de un lado todo lo que son las áreas privativas, servicio, área social, y luego tienes un eje de distribución y luego tienes el patio compartido, ¿no? Luce así un poco el pasillo de circulación. Estos son los jardines separadores. Y bueno, aquí pueden ver un poco hacia el lado derecho cómo conjugan ambas casas, ¿no? El patio central, que viene siendo como la amenidad por casa, y luego entonces cómo está la distribución. Esto es como luce hoy día. Esto es un sketch porque es uno de los últimos productos que estamos sacando, pero les da una idea de lo que hemos venido trabajando. Y así, esa es la ventaja de trabajar con grandes extensiones, que solo lo permite ya hoy día, pues obviamente lugares que se encuentran algo retirados del centro de la ciudad. Moviéndonos hacia cómo vamos hacia la zona vertical, entonces le cedo la palabra a Pascual. Sí, ahora vamos a analizar varios giros inmobiliarios para profundizar un poquito tanto en la data de qué está pasando en el país como en los insights que nos va a proporcionar Monique. Vamos a empezar por la vivienda vertical,
Vuelvo a repetir que estamos enfocados en el Valle Central, en el GAM. Podemos destacar que San José representa el 50% de todas las unidades que han salido al mercado. Eso indica una gran tendencia a la verticalización de la capital y del centro. Sí, también a nivel de absorción histórica, San José es en proporción el que ha tenido una absorción más grande en comparación a las otras zonas. Y en precio promedio, cabe destacar que la zona de Escazú tiene una brecha, digamos, a precio promedio de unidades respecto a la mayoría de zonas de la región, lo que indica un espacio de oportunidad en esa horquilla, ¿verdad? Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un poquito más dónde se ubican cada uno de los proyectos, de estos 52 proyectos que están activos. Como repito, estos son proyectos que son proyectos de desarrolladoras que se están vendiendo o se han comercializado. Podemos ver por los diferentes colores los distintos segmentos a los que van dirigidos un poco por ticket. Y cabe destacar que podemos ver que conforme nos acercamos a la zona oeste del valle, vamos viendo que disminuye la oferta vertical, sobre todo en la zona de Alajuela, en la que solo tenemos 2 proyectos activos, y donde se mantiene más fuerte, como estábamos mencionando, es en la zona de San José Centro, o en la zona norte, o en la parte de Curridabat. Aquí viendo un poquito, como comentaba anteriormente, con el tema de los colores, ya por segmento de ticket o segmento de población, vemos que el ticket del segmento A muestra en vertical una horquilla muy grande respecto a los otros 2 tickets, mostrando que hay un punto de oportunidad en el que atacar y acercarse un poquito más a las necesidades del mercado. Cabe destacar también que Alajuela, a pesar de ser la zona donde se ha desarrollado menos proyectos verticales y ser una de las zonas que hemos visto anteriormente con más densidad de población o con más aumento de población, podemos ver que sí, la tasa de absorción ha sido muy buena y que prácticamente todas las unidades están vendidas, que prácticamente tiene un número de unidades totales muy parecidas a una zona como pudiera ser Santana. Aquí podemos ver las zonas con mayores ingresos en ventas en los últimos años, que son Escazú, Heredia y San José. Cabe destacar que San José, como estábamos comentando anteriormente, que tiene la mayor o casi el 50% de la oferta, casi tiene los mismos marcajes que los otros 2, siendo estos 3 los de mayores ingresos en la zona. De las zonas en las que se han promocionado en los últimos años, en los últimos 3 años, más proyectos, coincide con los que han tenido mayores ingresos, que han sido Escazú, Heredia y San José. Entonces, estas serían las zonas en las que se han sacado mayores proyectos al mercado. Analizando toda la data y viendo también por segmento de población o ticket, cabe destacar que casi el 60% de las unidades que se han vendido son de 110 metros cuadrados de metraje y el 90% de 180 metros cuadrados, cayendo mucho la cantidad de unidades vendidas a partir de los 180 metros cuadrados y destacando que la mayor parte de las unidades vendidas a nivel vertical han sido dentro del ticket B y C, entre los $95,000 y los $275,000. Aquí podemos ver las unidades totales vendidas y las unidades de inventario que salen en verde, las vendidas salen en blanquito, y podemos ver, como estábamos viendo anteriormente, que el rango que tiene mayor capacidad de absorción o mayores cantidad de unidades vendidas
oscila entre los 90.000 y 150.000 dólares, teniendo un tope que va decayendo esa capacidad de absorción a partir de los 260.000 dólares, en los que ya decae mucho la cantidad de unidades vendidas. Nosotros en nuestros estudios ya lo estábamos haciendo por tradición. Aquí en Costa Rica no se estaba teniendo esa mirada tan por el retrovisor hacia la vivienda, digamos, informal, de venta informal. Nosotros sacamos estos datos por Big Data a través de plataformas como Milanuncios, Encuenta 24, y lo hacemos porque es importante tener estos datos en el retrovisor, porque cada vez hay más inventario en estas plataformas y en reventa, y pueden representar una competencia, puesto que normalmente tienen un precio un poquito más bajo que unidades que están saliendo nuevas al mercado. Aquí podemos ver que las unidades que tienen más movimiento, que va muy en función de dónde está el hambre del mercado en vertical, que estábamos viendo anteriormente, aquí se vuelve a reflejar que es entre los 100.000 dólares y los 225.000, decayendo mucho la cantidad de anuncios que hay publicitados hasta llegar a una pequeña burbuja que hay en unidades a partir de 500.000 dólares, en las que hay una cantidad grande, ya considerable, de anuncios y unidades en venta informal. Aquí podemos ver un poquito los porcentajes de crecimiento del precio por metro cuadrado en esta venta informal, en las que podemos destacar las zonas en las que está habiendo un poquito más de plusvalía o por falta de producto en el mercado, como podemos ver que anteriormente no estaban apareciendo como regiones en las que se está desarrollando mucho, como Alajuelita, Desamparados, pero bien estaban saliendo como zonas de población en las que estaba habiendo mucho crecimiento de nuevos hogares. Eso hace que la tasa de crecimiento del costo metro cuadrado para este producto informal esté subiendo, casi un 15%, un 128% en Alajuelita, un 26% en Desamparados, y zonas que están cogiendo plusvalía por la oferta que está habiendo, como el centro de San José, Ciudad Colón o Escazú, está también teniendo una tasa de crecimiento importante, y ahí podemos detectar cuáles son las zonas interesantes de cara a proyectos para inversionistas, en los que detectamos las zonas en las que está teniendo más plusvalía. Aquí podemos ver un poquito cuáles son los promedios de los precios de alquiler en cada una de las zonas que estamos analizando, en las que cabe destacar que Ciudad Colón, Belén, Escazú y la zona de Pavas-Rómuser son las zonas que tienen unos alquileres más altos, por encima de los 1.100 dólares. En esta gráfica podemos ver un poquito, y lo que hemos querido mostrar es cuál es el rango de absorción del inventario que tenemos vertical en el país en años, y a excepción de algunas excepciones que podamos ver, vemos una consistencia en que esos rangos de hambre o de presupuesto que vemos en el mercado a nivel de ticket, que oscilan entre los 95 o 150.000 dólares, un poquito más de 200.000, reflejan las tasas de absorción más favorables, tanto en horizontal como en vertical, en 2,6 años en horizontal y 3,2 años en vertical. Sí, ya a manera de recapitulando los puntos más relevantes, San José entonces concentra la mayor cantidad de proyectos verticales activos en la ciudad, mientras que encontramos una gran oportunidad de desarrollo vertical en zonas como Alajuela, Desamparados, Alajuelita. Escazú muestra, por otro lado, los tickets de venta promedio más elevados con relación a otras zonas del estudio, lo cual representa una oportunidad de ejecución de proyectos más accesibles. San José, Escazú y Heredia registran los mayores ingresos por ventas de los últimos años,
destacando que ofertan los tickets de mayor absorción y a su vez han tenido más lanzamiento de proyectos en proyectos nuevos en los últimos 3 años. El rango de 120 a 150 concentra la mayoría de las unidades vendidas, lo que se convierte en el nicho de mercado más dinámico, mientras que el rango de 150 a 160 concentra las unidades de mayor inventario. El 60% de las unidades vendidas se concentran por debajo de los 110 metros, solo el 10% se colocaron por arriba de 180, lo cual está directamente relacionado con el ticket de acceso a la vivienda, que es algo que podemos ver en toda Latinoamérica. De hecho, yo les diría que San José es uno de los pocos países que todavía muestra esos metrajes. La mayoría de los países centroamericanos ya están, la unidad más grande está prácticamente en 90 metros, y de ahí vamos hacia la baja, ciudades donde tenemos 28 metros cuadrados de apartamento, ¿no? Entonces, más bien, estos son ya unidades que van quedando, que se van saliendo del ticket donde está pues la población, ¿no? El poder adquisitivo. La vivienda de mercado secundario o reventa concentra el 45% de la oferta en el rango entre 100 y 175, lo que es consistente con la capacidad que hemos estado hablando de la demanda y de la oferta actual. La zona de Escazú presenta los precios de alquiler más elevados, 1.357 en promedio, así como la mayor cantidad de anuncios publicados, seguido por Romuser, Matarredonda y Belén, por lo que son mercados muy interesantes para inversionistas que estén detrás de un retorno de inversión atractivo. La vivienda vertical se ha convertido en el producto de acceso a primera vivienda, como una solución habitacional para la gran mayoría de la población, y sobre todo por el nivel socioeconómico que tienen. Los proyectos tienen un promedio de 3.3 años de inventario, siendo el producto menor a 90K, el de menor tiempo de inventario que arrojaba 1 año. Esto es importante porque, es sano en los mercados no pasar de 2 años y medio cuando mucho, y cuando vemos sectores en donde estamos por arriba de ese tiempo, pues básicamente es producto que empieza a ser obsoleto, ¿no? Entonces, una de nuestras recomendaciones, o ya cómo aplicamos todos estos insights hacia producto vertical, es entender muy bien a nuestros nichos, ¿no? Entonces, hablamos de creación de productos de nicho, y este es un ejemplo de un producto que se desarrolló. Aquí pueden ver, este es un proyecto dirigido a, nosotros le llamamos DINKs, que son Double Income No Kids, o sea, personas sin hijos, dobles ingresos, también personas solteras. Vemos aquí también este proyecto, por ejemplo, está desarrollado en un master plan que tiene logística, que tiene muchas multinacionales, y también se da esa persona que está trabajando por una multinacional, que está bien educada, que a lo mejor está haciendo una maestría, vienen desarrollos universitarios para la zona, por lo cual va a también poder ser una propuesta estudiantil de las unidades más chiquitas. Producto de inversión, ¿por qué no? Y bueno, esto lleva a la generación de estos espacios colaborativos de socialización, que hoy día pues son básicamente uno de los requisitos básicos de estos segmentos o de estos nichos, ¿no? Este concepto de Live, Work and Experience que están buscando estos nichos más jóvenes, y un poco de dónde sacamos esta data viene obviamente el buyer persona, que nace de la información de los estudios, que nos lleva entonces a entender si requerimos de ecopark, o por qué no crear estos pockets en donde exista cultura, entretenimiento, relajación, y todo esto lo va determinando obviamente, digamos, los hallazgos encontrados dentro de los estudios, ¿no? Entonces, algunas tendencias de parques y de algunos otras cosas como lo que es el ping-pong, por ejemplo, que se vuelve de exterior y que al final también termina siendo algo de entretenimiento. ¿Cómo vamos nosotros incluyendo este tipo de proyectos que generan estos espacios de relajación o colaborativos o de comunidad, que es hacia donde se nos están dirigiendo nuestros segmentos, ¿no? Y también tenemos que ver algo bien importante que es consono con lo que hablamos de la obsolescencia, tener mucho cuidado, digamos que es como un insight o tip, en crear proyectos que no utilicen materiales que sean timeless, ¿no? O sea, y lo decimos porque nos encontramos muchos proyectos que a veces caen en proyectos que no han ni salido del mercado y ya se sienten que son de los 80, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado en que cuando estemos trabajando nuestros proyectos no tengan esa vigencia de, vamos a decir, la cenefa de la cocina, que ya te marca un tiempo de cuando fue colocada,
que empieza a notarse particularmente en productos ya de 3 años y medio, cuando empiezan a salir o se empiezan a comparar con producto nuevo, ¿no? Y así temas como la biofilia, cómo integrar estos conceptos que son de tendencia para estos nichos de mercado, estos remates biofílicos que son muy interesantes y que son realmente muy atractivos para este segmento, jardines, terrazas, pasillos, que realmente es un reto para muchos proyectos, pero que termina siendo un factor muy agradable y sobre todo un factor decisivo para nuestros segmentos de estos nichos de parejas solteras jóvenes, los famosos millennials. Entonces nos vamos ahora a cómo vamos en horizontal. Adelante, Pascual. Sí, ahora vamos a ver un poquito, igual que hemos visto en vertical, qué está pasando con la vivienda horizontal. Seguimos viendo que somos un país que sigue teniendo más tendencia todavía a la venta de vivienda horizontal versus vertical. Poco a poco se va equilibrando. De momento vemos que respecto a las 5.500 unidades que estábamos viendo anteriormente, aquí tenemos 8.800. También podemos destacar que a diferencia de la vivienda vertical, que casi el 50% lo estaba absorbiendo la zona centro de San José, aquí ya vemos que las unidades totales se fragmentan más en el territorio de las diferentes regiones. No obstante, la mayoría de estas zonas que presentan la mayor parte de las unidades totales están en la periferia o en las zonas más periféricas del centro de San José, siendo Alajuela la que concentra mayor parte de la oferta de unidad horizontal y, y la zona norte. O sea, podríamos destacar la zona norte de Heredia y Alajuela como las principales zonas de generación de producto horizontal. A nivel de absorción histórica, como estábamos viendo, Santana también tiene un porcentaje muy grande, también está al oeste, y Alajuela. Y aquí, a diferencia de lo que estaban pasando en vertical, sí vemos que hay un precio promedio mucho más estable entre las diferentes zonas que estamos analizando. Aquí podemos ver, como estábamos viendo en la anterioridad, ya dónde se ubican cada uno de los proyectos, cuántos proyectos tiene cada una de las zonas en comercialización, también por segmento de población, y podemos ver que la mayoría de los proyectos de desarrollo horizontal se están generando cada vez más hacia el oeste, noroeste, y esto es por dos temas. Primero, que la zona este y la zona sur de San José son zonas que tienen mucha más densidad, entonces la tierra es más cara y hay menos capacidad de tierra, y topográficamente en la parte este ya estamos topando con un tema topográfico de la montaña en la que, a diferencia de la parte oeste, que es una zona más plana o más llana, facilita mucho más el desarrollo horizontal. Aquí podemos ver, ya dividiendo cada uno de los proyectos por ticket, que a diferencia de vertical, sí, como estamos mencionando anteriormente, hay un poquito más de salto más equilibrado entre cada uno de los segmentos, siendo el ticket de más de $275,000 el que tiene el ticket más alto. Vemos que en Escazú, pese a ser de los que tienen el precio de inventario más alto, tiene la tasa promedio de absorción más baja de todas las zonas que estamos viendo a nivel horizontal, a pesar de que es una de las zonas que está ofreciendo más proyectos. Entonces, ahí es un punto a ver también por el tema que estábamos viendo anteriormente del ticket elevado y de la alta cantidad de oferta en otros sectores. Siguiente, prof.
Podemos ver y detectar las zonas con mayores ingresos. Aquí, a diferencia de lo que estábamos viendo en vertical, si es un poquito más equitativo, siendo Alajuela, como estábamos mencionando anteriormente, Heredia y Santana, las zonas con mayores ingresos. Pero siguiente, por favor. Si ahora nos vamos a cuáles son las zonas que han presentado en los últimos 3 años más cantidad de proyectos nuevos, vemos que Alajuela, a pesar de ser históricamente el que está presentando más proyectos a nivel horizontal en los últimos 3 años o más unidades vendidas, en los últimos 3 años ha sido de las zonas que menos ha presentado proyectos, a diferencia de Heredia y Santana, que coincide con las zonas que han presentado mayores ingresos por venta. Aquí podemos ver el rango de precio en el que se concentra la mayor cantidad de unidades vendidas. Vuelvo a comentar que en blanco están las unidades vendidas y las unidades en inventario son las que están en verde. Y podemos seguir viendo una tendencia muy parecida a vertical, que eso nos da un poco el indicio de cuál es el presupuesto que tiene la mayoría de la población para tener acceso a una vivienda, que es entre los 110.000 y 190.000 dólares. Conforme vamos subiendo ese ticket, van bajando la cantidad de unidades vendidas. Entonces, eso nos da un poquito de luz de cuál es el presupuesto real que tiene la mayoría de la población para adquirir una vivienda. A pesar de que tenemos un ticket, digamos, bastante marcado, vemos que los rangos de metraje de las unidades más vendidas tienen 3 picos diferentes, entre 105 y 110 metros cuadrados, 140 y 145, y 185 y 190. Esto probablemente se debe a que hay gente que con el mismo ticket prefiere irse a zonas un poquito más periféricas y obtener un metraje un poquito más alto, pero el mismo precio. Esa es la razón por la cual anteriormente estábamos viendo que el ticket siempre es el mismo, a pesar que el tipo de unidad que vemos ahora es diferente. También para horizontal es bueno ver, como estamos mencionando anteriormente por el retrovisor, qué es lo que está pasando a nivel de vivienda informal. Como estaba mencionando anteriormente, vivienda informal es la que está vendiéndose de segunda mano. Nosotros lo detectamos a través de plataformas digitales y podemos detectar de que los rangos de precio sigue habiendo esa constancia de que donde hay más volumen de unidades anunciadas o donde hay más movimiento, está en ese ticket entre 100.000, 350.000 dólares, y volvemos a tener esa burbuja por encima de los 950 millones de dólares en la parte de arriba. Viendo las tasas de crecimiento que hay en el metro cuadrado en las zonas a nivel horizontal, podemos ver que otra vez la zona de Desamparados, la zona de Alajuelita, la zona de Pavas, que eran zonas en las que no se estaba dando mucha oferta a nivel de producto. Eso hace que el poco producto que hay en venta informal crece considerablemente el precio metro cuadrado, y zonas que están cogiendo más plusvalía como Santana, Escazú, mantienen ese porcentaje bastante bueno de un 3-4% de crecimiento por metro cuadrado a nivel de plusvalía. Ahora sí, recapitulando, en cuanto a vivienda horizontal, vemos pues que Santana y Heredia concentran la mayor cantidad de proyectos horizontales en la ciudad, mientras que Alajuela la mayor cantidad de unidades vendidas. No obstante, Alajuela no ha sacado una cantidad de proyectos representativos en los últimos 3 años, tomando en consideración su dinamismo, que fue lo que mencionó Pascual. Santana, Alajuela y Heredia registran los mayores ingresos en venta en los últimos años, siguiendo la misma tendencia que en vertical. Sin embargo, en horizontal, las zonas líderes en ingresos son las que han tenido los más lanzamientos de proyectos nuevos en los últimos 3 años.
El rango de 140 a 150 concentra las unidades vendidas. 3 segmentos distintos presentan una concentración importante en los rangos de 105, 110, 140, 150, 185, 190. Esto principalmente obedece a la oferta, no necesariamente a la demanda. La vivienda de mercado secundario reventa concentra casi el 30% de la oferta en el rango entre 150 y 250, que es donde hay mayor movimiento. Se entiende que la diferencia son productos de menor dinamismo y muy probablemente obsoletos. La zona de Escazú, al igual que en vertical horizontal, presenta los precios de alquiler más elevados y la nueva vivienda horizontal se empezará a desplazar hacia el oeste por debajo del valor de la tierra y la disponibilidad de grandes extensiones, también por la topografía de la zona, como lo mencionó Pascual, que es mayormente plana, lo cual pues obviamente es un factor a favor. Entonces, obviamente, nuevamente, cuando tenemos esta oportunidad de desplazarnos a otras zonas, pues el enfoque nuestro es busquemos esa relación a lo mejor público-privado, o si tenemos la posibilidad de crear estos parques como son anclajes, que cuenten con estos anclajes como lo que viene siendo un selfie spot, un restaurante de huerto, una vitapista, un pet park, que son espacios que realmente al final fungen como ancla, que al final sostienen, digamos, el parque ya cuando esté en su parte de ejecución, ¿no? Los Sunday Markets que ayudan tanto, las lagunas, todo este tema de generar distintos atractivos hacen pues de que se conviertan en estos anclajes, ¿no? Y por ejemplo, otro de los elementos que hemos utilizado en algunos proyectos como este es que inclusive se hizo una floración estacional, de modo que con el pasar del tiempo, de entre invierno y verano, pues se pueda mantener el parque siempre colorido, buscando pues de que en distintas temporalidades siempre exista un color prevaleciente, lo cual lleve a la gente a tomarse fotos de bodas, de 15 años y otros como estos que generan estos atractivos, ¿no? Que no se quede solamente un lindo paisajismo, sino un paisajismo bien armado, icónico, ¿no? Y luego tenemos el tema tan usado, que de hecho lo he visto mucho en Costa Rica, el tema de huertos urbanos, pero aquí explicarles que es muy importante que no solamente sea el concepto del huerto como un factor, como un atractivo, sino realmente el entender que se requiere de un facility management que debe entrar a priori, o sea, antes de que el proyecto se esté comercializando, para entender cómo funciona, porque el valor realmente está en poderle transmitir al cliente si va a recibir romero, si va a recibir lechuga, qué es lo que va a recibir de este huerto urbano, cómo funciona, cómo él puede formar parte de esto, ¿verdad? Y para eso, pues tenemos que estar bien instruidos en cómo va todo esto a operar, por lo cual se les recomienda siempre involucrar a las compañías de Facility Management, si va a ser un jardín comunal, si bien otro de los elementos que también pues, se ha recomendado para ciertos proyectos son estos skating parks, que también estos son parques que también son generadores importantes de atractivos. Y por último, pero no menos importante, está el tema de hoy día cómo, y sobre todo después del COVID, la valoración de los espacios abiertos y de jardines ha crecido y muchas veces no se cuenta con esto. Entonces, pensar en cada espacio de nuestro proyecto, a ver cómo podemos generar estos espacios que hoy día pues son también muy bien valorados, ¿no? Las ciudades de los 15 minutos que hemos hablado, en algunas otras charlas en donde hemos dicho, ya cuando empezamos a planificar una ciudad, entonces podemos ver cómo sí generamos estos espacios en donde hay área verde, salud, áreas con propósito, movilidad, proximidad, ecología, diseño, pertenencia, o sea, entendiendo muy bien el nicho, se puedan generar bastantes áreas de pertenencia y pues obviamente la oferta gastronómica, ¿no? Y ahora sí nos vamos al cómo vamos en comercio y algo que hemos visto pues a través de los anuncios, como mencionó Pascual, nosotros a través de la Big Data, que son estas plataformas son las que actualmente cuentan con todos estos anuncios, llevamos un recuento de cómo está, cuántos locales comerciales hay, cuántas oficinas hay, en este caso locales comerciales de plazas comerciales principalmente, y podemos notar que los precios oscilan desde $7 en caso de Alajuela, y también vemos ese precio para el caso de Uruca, mientras que hay zonas como Desamparados, que está en $17, o por ejemplo como Curitiba, que está en 16, que básicamente pues nos habla de los mínimos y máximos precios
así como también todas las unidades que hay disponibles. Hablamos de Centro de San José con 67 unidades, Heredia con 57, Alajuela con 52, o sea, hay hoy día locales vacíos, vamos a ponerlo así. Entonces, entender que la pandemia ha afectado y ahora qué se puede realmente esperar de los clientes, ¿no? Una de las cosas es que la pandemia realmente ha acelerado todo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Van a haber cambios evidentes, reducción de flujo en las plazas, o sea, los locatarios o los locales comerciales van a sentir una disminución de flujo o han sentido una disminución de flujo, han sentido también una necesidad menor de superficie, giros que definitivamente han cerrado y menor consumo del usuario común, ¿no? Hay ciudades en donde hemos sentido, pues, obviamente el trancazo de desempleo, bueno, menor dinero circulante o priorización, digamos, del uso del dinero. Entonces, hemos visto paralelamente incremento en el mercado industrial del 30 al 50% de niveles prepandémicos. Entonces, cambios no tan evidentes. Los modelos de plazas comerciales ya están obsoletos antes de la pandemia y es algo que, seguíamos como copiando. Se replicaba mucho el modelo de Estados Unidos, que tienen años de realmente estar hacia la baja. Las plazas que realmente se han mantenido exitosas son plazas que realmente tienen áreas recreativas y de convivencia, que es lo que realmente necesita Latinoamérica. ¿Por qué? Porque pues muchas veces los master plan no contemplan estos usos y no se tenían. El típico latinoamericano no tiene dónde ir a hacer su fin de semana y utilizan los centros comerciales como ese refugio, ese día en familia, ¿no? Y ahora sí, lecciones aprendidas, que son nuestras 101, y es que a mayor tamaño de la plaza, más atractiva va a ser para mis clientes, porque vamos a tener la oportunidad de tener una mezcla más balanceada y mejor, vamos a decir que más oferta, y eso es algo que valerá mucho el cliente final. Hay que tener definitivamente un anclaje que sea espectacular, que realmente sea un anclaje que jale, idealmente una tienda departamental importante. El cine definitivamente es un must to have, o sea, tenemos que tener un cine. El atrio ayuda muchísimo para no dejar dinero sobre la mesa, el que tenga islas o lo que nosotros llamamos booths también, que estén constantemente en renovación y en cambio y que estén generando actividades que traigan nuevos consumidores. Algo para los niños es fundamental. Y la pregunta que siempre nos hacen hacia si es interesante o no tener dentro de la mezcla un supermercado. Aunque nosotros creemos que muchas veces baja el nivel, va a depender definitivamente del sector donde se encuentre y de la necesidad que hay. Si es una área donde hay una necesidad porque no hay suficientes supermercados, pues habrá que evaluarlo, ¿no? Hay 4 ejes centrales para lo que es la conceptualización de áreas comerciales. Primero, entender claramente quién es mi mercado, qué edad tiene, qué etapa de vida, o sea, cuál es su trabajo, sus hábitos, cómo yo espero que gaste en mi plaza, ¿no? Que si piensa en qué giros, cuáles son sus hábitos de consumo, cuál es su recurrencia, su monto, el canal, ¿no? Qué consume online y cómo yo puedo verme favorecido de esto, ¿no? Al final del día es entendiendo qué productos son interesantes para ellos de ir a una tienda. Esos son los productos que definitivamente tendríamos que tener o considerar dentro de nuestra plaza o nuestro centro comercial. ¿Y cuál es la experiencia actual y futura que debo proveer al mercado? Son como preguntas que tenemos que podernos contestar. En resumen, las nuevas tendencias marcan que se mejora la conectividad con la comunidad a través de espacios públicos o privados que fungen como elemento generador de flujo o valor al usuario. Estos espacios de comunidad deben ser aprovechados por los desarrolladores a atraer la gente. Por otro lado, el entretenimiento y el consumo digital, pues obviamente han tomado un protagonismo en la mezcla comercial, y el consumidor que busca dichos giros demanda pues mayores espacios y está dispuesto a pagar por ellos. El comercio en alquiler presenta pues mayores precios y ahí vimos Curridabat, San Pedro, Desamparados dentro de la oferta disponible, ¿no? Y el cómo ahora sí aplicamos todo esto son elementos pues que realmente tenemos que contemplar a nivel de tendencias, entender cuáles son las cualidades del retail con valor agregado, ¿no? Centro social, áreas de reunión, como lo vimos también para efectos de la parte de residencial, tanto vertical como horizontal. Hemos estado hablando mucho de el social attainment, que básicamente es
diferentes perfiles, énfasis en actividades, que hayan esos lugares de encuentro, ¿no? El local, todo lo que tiene que ver con local, con marcas emergentes, marcas ticas, identidad, influencers locales, emprendimientos, espacios de nicho, lo que es la museografía comercial, estos espacios cambiantes con énfasis en activaciones, rotación de producto, experiencias curadas de retail con experiencias ápticas que básicamente tienen que ver con todo lo que uno toca y huele y escucha, ¿no? Lo que es restaurador, el Borderline Society que llamamos nosotros, que son todos estos temas de wellness, cercanía con la naturaleza, que le hemos estado hablando, áreas que sean recreativas, ecológicas, responsables, y cualidades turísticas, porque obviamente es importante atraer el mercado local, pero también no podemos desestimar, sino más bien incluir al foráneo, ¿no? Entonces, algunas mezclas, algunos ejemplos, ya como para entender un poco características que deben tener todos estos centros comerciales. El eje gastronómico es muy importante, las áreas de activaciones, las tiendas departamentales, los clústeres de amenidades de nichos que llamamos los de mascotas, ejercicios, yoga, ¿no? Y aquí un ejemplo de Pueblo Serena, un ancla, una plaza comercial que tenemos en Monterrey, México, en donde, por ejemplo, resulta que las personas van a su paseo de fin de semana a la plaza comercial, probablemente van a misa y posteriormente entonces almuerzan en familia y hacen el shopping y termina siendo un anclaje también. Este ejemplo me gusta mucho, es el Green Bay Tidal Down, que me encanta porque tiene, o sea, es un espacio para esperar cuando llegan los juegos, pero este espacio que típicamente se vuelve muy aburrido, hay tranques, es difícil el acceso, en este caso se generan una serie de anclajes y de áreas de entretenimiento pre el juego y post el juego, que son realmente espacios familiares enfocados a distintos nichos de mercado, obviamente enfocados en el deportista principalmente y el turista. Entonces, entre las amenidades a destacar, me gusta que tienen un lago que cuando es invierno, pues está como zona para patinaje, y luego tienen también un salón de eventos que trae un techo verde que funciona como deslizadero durante el invierno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van transformando y cómo se va flexibilizando esto según las temporalidades que a la vez pues van generando estos usos? Entender muy bien nuevamente quién es nuestro cliente, porque, o qué nichos vamos a tener para poder entonces generar elementos distintivos, activadores, que generen estas experiencias interactivas. Si es el caso de las parejas, bueno, el happy place, el social venue, lo que son los coworkings, y así en cada uno de los nichos, ¿no? Algunos de los giros diferenciadores tienen que incluir obviamente el tema de tecnología, no lo podemos dejar de lado porque definitivamente sigue marcando muy, muy, muy fuerte. Temas de activaciones como ejercicios, como es el caso de escalar. Para quienes no conocen Spin, me encanta Spin, está en distintas ciudades de Estados Unidos. Es básicamente un bar, pero que a la misma vez tiene mesas de ping-pong, hay shows, hay eventos, hay comida, hay drinks y hay competencia sana de juegos de ping-pong. Y así, pues obviamente, iconos inmersivos que al final son importantes porque son anclajes que generan tráfico, ¿no? Y aquí otros enfoques más de giros, si es gastronómico, si son deporte, como para que se lleven varias ideas de qué hacer. Nosotros, básicamente, como los trabajamos cuando hacemos las conceptualizaciones, es que dependiendo obviamente de las necesidades que existen en una zona, pues vamos definiendo lo que viene siendo la mezcla, si está mucho más enfocada a niños o si está mucho más enfocada a parejas jóvenes. Esto nos va determinando un poco cuál va a ser la mezcla correcta de la plaza. Siempre se debe tener de todo un poco, pero digamos que el mayor porcentaje va directamente relacionado con la necesidad de una zona, ¿no? Y bueno, cosas como theater, los pop-up stores, y en este caso, por ejemplo, food trucks, de una manera dinámica con carros dentro, o sea, que se vuelva divertido, ¿no? Los edit stores, que no sé si los conocen, pero también son súper interesantes porque van cambiando y rotando productos todo el tiempo. Si vas hoy y regresas, yo qué sé, en un mes ya no tienen nada de lo anterior, o sea, el producto es muy rotativo. Y bueno, todos estos temas, ¿no? Y ya nos mudamos entonces finalmente al tema de oficinas. Y aquí igualmente a través de plataformas digitales tenemos un recuento de los precios. Aquí nos vamos desde los $8
en la zona del Carmen, hasta el producto más alto que está en Santa Ana en 17 dólares el metro cuadrado, y también vemos que tenemos desde 56 oficinas en zonas de alquiler, como lo es el Parque de la Sabana en Matarredonda, hasta 46 en el centro de San José, y así cuántos locales hoy día aparecen disponibles activamente en estas plataformas. Pues te habla de una oferta que tiene que, de cierta manera, reinventarse y buscar otros formatos. Hemos estado hablando en el pasado mucho del coworking, del back office, de los small business, los suites ejecutivas. Y bueno, parte de las nuevas tendencias van muy ligadas a la flexibilidad de los espacios, espacios cómodos, espacios que realmente te conecten con tu salud, y espacios colaborativos, ¿no? Una de las cosas que hemos venido hablando, pues recientemente es, bueno, la gente está cada día valorando mucho más su salud física y mental por encima del dinero. El well-being termina siendo, digamos, el factor diferenciador y preferido, ¿no? Entonces, los formatos de oficinas tradicionales siguen perdiendo terreno en el mercado. El usuario final valora mucho más, como decía, la salud física y mental, por lo que estos espacios que promueven el well-being son preferidos. El concepto de la flexibilidad continúa y se incrementa. El desarrollador tiene el reto de innovar y ofrecer una solución flexible, resiliente, que sea preferida por el home office, por el usuario. Vimos que Matarredonda, Parque La Sabana, Escazú y Santa Ana presentan los precios de alquiler más altos en el mercado, ya que son zonas con densidad de mayor ticket y consecuentemente se encuentran ahí establecidas las principales empresas o multinacionales, ¿no? Entonces, un poco la pregunta que tenemos nosotros que hacernos, aquellos que somos dueños de negocios o tenemos negocios, es el tema de, en la pandemia, muchos de nuestros colaboradores en realidad adaptaron sus hogares para generar estos espacios de trabajo en donde no solamente era un tema de internet, en donde no solamente a lo mejor una silla ergonómica, un espacio, un escritorio, no sé decir una florcita o un letrerito, no sé cómo armaron sus espacios, pero todo el mundo hizo algo para encontrar una manera de poder trabajar, ¿no? Entonces, hoy día está pasando que hemos visto cómo muchas de las empresas no logran retener personal. Hay muchísimos estudios que muestran que no existe una intención verdadera del colaborador de regresar permanentemente. Prefieren y valoran hoy día más el poder, digamos, buscar una manera híbrida, siendo híbrida el menor tiempo en oficinas y el mayor tiempo en casa. Entonces tenemos que buscar cómo proveer, digamos, una propuesta atractiva que realmente retenga, ¿no? Entonces, estos espacios, y aquí empiezo a mostrarles algunos ejemplos. La primera imagen, por ejemplo, que muestra, es perfecta para una pequeña reunión de 6 personas, en donde tú puedes proyectar y mostrarles a ellos, a los colaboradores, lo que necesites, y es un punto en donde vas a lo que vas, presentas y te regresas. El espacio del Relax Spot, que es uno de los que también se ha vuelto súper interesante, el poder tener un espacio break, tener estos espacios de trabajo en donde tú te puedas aislar o puedas trabajar colaborativamente según sea tu necesidad. Aquí, por ejemplo, un estudio de KPMG dice que el 63% de las empresas planean mantener el esquema de teletrabajo permanentemente. O sea, es un número bastante importante y tenemos que empezar a pensar cómo nosotros podemos replantear los espacios para que sean cada vez más atractivos, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo de una terraza interior. No todo el mundo tiene la oportunidad dentro de su oficina de tener una terraza exterior, pero sí se puede recrear un espacio como este que permita tener esa conexión. Y así, pues, algunos otros ejemplos de lo que está pasando. Estuve hace poco en una compañía en Bogotá que me decían que, por ejemplo, ya han implementado el tema de las mascotas en la oficina y tienen 2-3 días a la semana en donde estas mascotas pueden ir. Y bueno, todo el mundo lleva sus mascotas y son pequeñas cosas que van haciendo que las personas cada vez se sientan más parte de y que obviamente se sientan motivados a regresar. Generar estos espacios de brainstorming spots, ¿no? En donde la gente puede también hacer sus lluvias de ideas. La parte de la comida, yo estuve en Silicon Valley y por ahí les cuento que, o sea, la gran mayoría de las compañías, el tema de la comida lo encuentran súper relevante y ofrecen a sus colaboradores todo tipo de goodies saludables, no tan saludables, o sea, variedad
y esto también forma parte de algo que hace sentir cómodo, digamos, al colaborador, ¿no? Comedores, esto es el Xbox, también para compañías que tienen, digamos, rotación, se vuelven también interesantes. Y por qué no, y lo hemos visto en muchas series, el tema de los relaxation suites, en donde hay una persona que hace masaje o hay una persona que también esto termina siendo un terapista o un psicólogo de apoyo. O sea, pareciera algo como alejado en las series, pero en la vida real funciona, y muchas compañías, bueno, no muchas compañías, pero pocas compañías lo tienen, pero sería bastante interesante el poder incluir esto como parte de los beneficios. Y bueno, por último, sí decirles que el podcast es parte de básicamente un requisito básico, ya que todos de alguna manera estamos constantemente en este tipo de webinars o seminarios y bueno, tener el espacio cómodo para poder vender, para poder realmente educar, siempre pues es un plus. Con eso pues terminamos esta presentación y me despido, nos despedimos Pascual y yo. Aquí tienen nuestros datos. Si algo de esta presentación quisieran profundizar, para eso estamos a la orden. Nos pueden contactar a estos teléfonos, a este correo. No sé, Pascual, si quieres agregar algo más. No, al final, si hay alguna duda o cualquier cosa, estamos 100% disponibles. Yo doy toda mi disponibilidad de que me puedan contactar, ya sea por correo o directamente al teléfono, y podamos solucionarles o asesorarles en cualquier tipo de cosa o duda que hayan podido tener durante la charla. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, feliz noche a todos. Feliz noche. Muchas gracias, Muriel.